Buenos días, profesor. Somos Fabio Castañeda y Pía Báez y en esta oportunidad vamos a presentar nuestro plan de investigación que tiene como título El efecto del mortero termoaislante con perlas de poliestireno expandido sobre la temperatura interior, la temperatura superficial y la humedad relativa en viviendas del asentamiento humano José Carlos Mariátegui en San Juan del Lurigancho. Este trabajo lo venimos desarrollando bajo la asesoría del docente José Ulises Rodríguez y de José Alexander Serrano. Para empezar hablando sobre el contexto, el sobrecalentamiento en las viviendas urbanas es un problema que afecta tanto a la salud como a la economía de todas las familias. En distintos estudios en distintas partes del mundo muestran que cuando hablamos de envolvente queremos decir los muros y techos, no tienen buenas propiedades térmicas. La radiación solar se transfiere hacia el interior y eleva la temperatura corporal de los ocupantes, generando fatiga, alteraciones de sueño, incluso también riesgo de deshidratación en casos extremos. En el Perú este problema se intensifica ya que tenemos niveles de radiación ultravioleta que van de muy alta a extremadamente alta según el CENAMI, especialmente en Lima metropolitana y específicamente en San Juan del Lurigancho se ha registrado temperaturas superficiales mayor a los 39.65 grados por el fenómeno de la isla de calor urbano. Esto es grave porque casi el 85% de las superficies del entorno son asfalto o son tierra compactada. El caso específico que estamos estudiando en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui, donde las viviendas son de autoconstrucción, principalmente con muros de ladrillo, con muros de arcilla tipo King Kong, o son unos techos con calamina metálica, y estos materiales tienen poca resistencia térmica y facilitan que el calor entre a la vivienda sin ningún tipo de amortiguamiento. Es por ello que hemos planteado nuestro problema y nuestras preguntas de investigación. El problema que identificamos es que en estas viviendas se mantienen de forma persistente fuera de los rangos de confort térmico adaptativo, tanto en temperatura como en humedad relativa. Y esto no es una molestia, esto compromete la salud, reduce la productividad de las personas y las obliga a depender de una climatización activa que muchas veces no se puede costear o en estos casos también no se puede instalar. Por eso nuestra pregunta de investigación es: ¿en qué medida la aplicación de un mortero de revestimiento termoaislante con perlas de EPS en los muros de estas viviendas reduce la temperatura interior, ambiental y superficial y regula la humedad relativa del recinto? De ahí se desprenden 5 preguntas específicas: la conductividad térmica del mortero, la variación de temperatura superficial del muro, el efecto sobre la temperatura y humedad interior y la dosificación óptima. Y finalmente, ¿qué tan cerca queda la vivienda intervenida de los rangos de confort establecidas por la ASRAE 55 y la norma técnica peruana EM 110? En cuanto a la importancia de esta investigación, vemos en 5 frentes. Primero, en la salud. Reducir el disconfort térmico ayuda a evitar fatiga, problemas de sueño y riesgos fisiológicos, sin que la familia tenga que gastar en climatización. Segundo, en el ámbito social, José Carlos Mariátegui es un caso representativo de muchos asentamientos de autoconstrucción en Lima especialmente, así que la solución puede replicarse. En el ámbito ambiental, reducir la dependencia de ventiladores o aire acondicionado se reduce indirectamente al consumo eléctrico y las emisiones asociadas. En el ámbito tecnológico, generamos data experimental original sobre morteros con EPS en el contexto peruano, algo que casi no está documentado. Y en lo económico, buscamos que la solución sea de bajo costo y compatible con el sistema constructivo que ya existe, sin necesidad de mano de obra especializada. En cuanto a nuestros objetivos, el objetivo general es evaluar el efecto de la aplicación de este mortero con EPS sobre la temperatura interior ambiental, la temperatura superficial de los muros y la humedad relativa en viviendas de ladrillo de arcilla en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui. De ahí hemos sacado nuestros 5 objetivos específicos, que es determinar la conductividad térmica del mortero y la transmitancia resultante, comparándola con un muro sin tratamiento, medir y comparar la temperatura superficial del muro
con y sin el mortero, registrar la temperatura y la humedad interior antes y después de cada intervención, identificar qué dosificación de EPS es la mejor según el ámbito global y determinar qué tanto se acercan las condiciones logradas a los rangos de confort adaptativo establecidos para el contexto climático de Lima. Con esto le paso la palabra a mi compañera Pia, quien va a terminar de explicar cómo sustentamos esta propuesta, la revisión de la literatura y en qué consiste nuestro aporte. Continuando con lo que presentó Fabio, ahora les voy a explicar cómo es que construimos la base científica de nuestra propuesta de solución y en qué consiste el sistema que estamos desarrollando. Para sustentar nuestra propuesta, hicimos una revisión de literatura estructurada en dos fases, una búsqueda tradicional en Scopus, en Web of Science, usando cadenas booleanas que combinaban términos como thermal discomfort, solar radiation y residential, priorizando artículos de acceso abierto en revistas de cuartil 1 y cuartil 2. Como complemento, por las limitaciones de acceso institucional, usamos un asistente de inteligencia artificial como herramienta bibliométrica de apoyo, verificando manualmente cada resultado antes de incluirlo. También aplicamos criterios de exclusión por problema, por objeto de estudio y por contexto, siguiendo los lineamientos de Kitchman y Charters y el proceso de Page. Al final seleccionamos 38 artículos organizados en 3 categorías. La primera sobre medición y modelado de disconfort térmico por radiación solar. La segunda sobre propiedades térmicas del envolvente y estrategias pasivas de mitigación. Y la tercera sobre confort térmico adaptativo en viviendas de climas cálidos y contextos de bajos ingresos. De esta revisión rescatamos varios hallazgos importantes. En la primera categoría encontramos que la exposición a radiación solar directa puede subir la temperatura media de la piel hasta en unos 4 grados centígrados y que el índice de disconfort térmico anual puede llegar hasta el 64% del tiempo de ocupación en zonas cercanas o ventanas mal protegidas. En la segunda categoría, la que más sustenta nuestra propuesta técnica, encontramos evidencia consistente de que la transmitancia térmica del cerramiento es la variable de mayor impacto sobre la temperatura interior. Por ejemplo, sistemas de ladrillo hueco convencional, como los que se usan en el asentamiento humano de Mariátegui, tienen una transmitancia térmica de entre 1.8 y 2.3 veces superior a sistemas con capa de aislamiento adicional. También encontramos que recubrimientos reflectantes pueden bajar la temperatura superficial de un muro hasta en 8 o 10 grados. En la tercera categoría, el estudio más relevante para nosotros es de Oraipoulos del 2023, que es el único trabajo empírico documentado sobre confort térmico adaptativo en asentamientos informales en Lima. Ellos confirman que los hogares vulnerables permanecen sistemáticamente fuera de los rangos de confort, lo cual valida directamente la necesidad de nuestra investigación. A partir de este marco teórico, proponemos un revestimiento termoaislante compuesto con mortero, con perlas EPS y un acabado de pintura de alta reflectancia solar aplicado sobre los muros exteriores de las viviendas autoconstruidas. La novedad está en que integramos en un solo material del terrajeo dos principios de la literatura que se manejan por separado: el aislamiento térmico y la reflexión solar. Esto lo hace más viable para la autoconstrucción porque se aplica en el mismo proceso constructivo convencional sin herramientas ni mano de obra especializada. Nuestro sistema tiene 3 componentes. El primero es la formulación del mortero EPS con acabado autorreflectante, que reduce tanto la conductividad térmica como la absorbancia total del muro. El segundo es el muro exterior de albañilería construida, que es la superficie donde se aplica la intervención. Y el tercero es el protocolo de evaluación de desempeño térmico, donde comparamos un módulo experimental, un prototipo, frente a otro módulo, midiendo así temperatura superficial, temperatura del aire, humedad relativa y calculando los indicadores como el PMV y el PPD según la SRAE 55. Con esto lo que buscamos es generar evidencia cuantitativa real, tomando datos de campo que demuestre si esta solución de bajo costo puede acercar a estas personas de viviendas precarias a los rangos de confort térmico que hoy no alcanzan. En resumen,
Partimos de un problema real y documentado en Lima, los sustentos con evidencia científica actual y proponemos una solución técnica accesible, de bajo costo y replicable para las familias del asentamiento humano José Carlos Mariátegui. De parte de Fabio y mía, muchas gracias por su atención y bueno, gracias.